Hey gente que vive para salir. Fiestas cada fin de semana, bears, clubs, eventos, siempre buscando el próximo plan. Y luego estás tú. El viernes liga y mientras todos preguntan dónde es la fiesta. Tú ya estás en pijama pensando qué película ver. Tus amigos te escriben. Sal, vamos a pasarla bien. Y tú respondes con alguna excusa, pero la verdad es que no es excusa. Genuinamente prefieres estar en casa. Y probablemente ya escuches los comentarios. Eres aburrido, no vives, te estás perdiendo de la vida. Pero y si te digo que amar quedarte en casa no es sino de que algo esté mal contigo. Y si te digo que hay razones psicológicas profundas por las que tu cerebro encuentra más paz. Ms alegría y ms significado en tu propio espacio que en cualquier club lleno de gente. Cuídate hasta el final. Porque vamos a explorar la psicología completa de las personas que aman quedarse en casa. Y cuando termine este video, vas a entender que no estás perdido. Simplemente estás operando con un sistema de valores diferente. Primero tenemos que destruir el miedo más grande. Amar quedarte en casa no significa que seas antisocial y que tengas miedo a la vida. De hecho, muchas veces significa lo contrario. Significa que encontraste algo que la mayoría todavía está buscando desesperadamente. Paz interna. La sociedad nos programó para creer que la diversión solo existe fuera. Que si no estás en eventos constantes, no estás viviendo. Pero eso es una mentira masiva. Las personas que aman estar en casa descubrirán algo radical. La calidad de tu vida interna es mucho más importante que la cantidad de experiencias externas. Mientras otros persiguen estímulo tras estímulo tratando de llenar un vacío que nunca se llena, estas personas ya encontrarán satisfacción. No en lo que hacen, sino en cómo se sienten consigo mismas. Aquí entra un concepto clave, la introversión. Why no? No significa timidez y incapacidad social. Introversión significa que tu energía se recarga en soledad, no en compañía leaders. Imagina que tu energía es una batería leaders. Para los extrovertidos, estar con gente la recarga. Para los introvertidos, cada interacción social la gasta. Y la soledad es lo que la vuelve a cargar. Entonces, cuando alguien introvertido dice que prefiere quedarse en casa, no está siendo flojo, está cuidando su salud mental. Después de una semana de trabajo, de lidiar con personas y expectativas, lo último que necesita es más interacción. Necesita silencio. Necesita paz. Necesita un espacio donde pueda existir sin tener que performar para nadie, pero hay algo todavía más profundo. Las personas que aman estar en casa suelen tener alto autoconocimiento. Saben exactamente les da energía, y que se las quita, no siguen un guión social de cómo deberían vivir. Viven de acuerdo a su verdad interna. Y eso requiere madurez emocional. Porque es más fácil seguir a la manada. Hacer lo que todos hacen para no ser cuestionado. Pero decidir priorizar tu paz sobre la aprobación social requiere courage. Así que cuando alguien te dice que eres aburrido por quedarte en casa, muchas veces lo que realmente pasa es que no entienden tu nivel de autoconocimiento. No entienden que tú ya sabes, que te has feliz y no necesitas validación externa para confirmarlo. Ahora hablamos de FOMO, fear of missing out, o miedo a perderte algo. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de fiestas, viajes, eventos increíbles. Y eso crea una presión psicológica brutal. La sensación de que si no estás ahí, te estás perdiendo de la vida. Pero aquí está la verdad que casi nadie dice. FOMO es una ilusión cuidadosamente construida. Ves 30 segundos de diversión. No ves las horas de incomodidad antes. No ves la resaca. No ves el vacío cuando todo termina. Las personas que aman estar en casa llevarán a través de esa ilusión. Entenderán que perseguir experiencias externas constantemente, muchas veces es una forma de escapar de uno mismo. Y ellos ya no necesitan escapar, están cómodos con quien son. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Qué haces cuando estás en casa? Porque hay una diferencia crucial. Hay quien se cuidan en casa escapando de la vida. Y quien se cuidan viviendo la vida a su manera. Si te quedas en casa anestesiado con Netflix,
scrolleando sin pensar, tal vez se evitando algo. Pero si te quedas y lees, crees, aprendes, reflexionas, trabajas en tus proyectos, entonces no te estás perdiendo de nada, estás construyendo. Y eso vale MSQ cualquier fiesta. Aquí hay algo que muchos no entienden. Las personas que aman estar en casa no odian a la gente. No odian divertirse. Simplemente tienen una definición distinta de diversión. Para ellos, diversión no es ruido, es paz. No es multitud, es conexión profunda. No es estímulo constante, es espacio para pensar. Y en un mundo que glorifica lo ruidoso, lo rápido y lo constante, elegir lo tranquilo, lo lento y lo íntimo es casi revolucionario. Es decir, no necesito probar nada a nadie. Estoy bien simplemente siendo. Y aquí vino el giro que sorprende a muchos. Estudios psicológicos muestran que pasar tiempo significativo en soledad está asociado con mejor salud mental. ¿Por qué? Porque la soledad te obliga a enfrentar a ti mismo. A tus pensamientos, emociones y miedos, eso es incómodo. Por eso muchos lo evitan. Pero quienes aman estar en casa ya pasarán por esa incomodidad, ya hicieron el trabajo interno. Por eso la soledad no les da miedo, les da claridad. Ahora, seamos honestos. También hay un lado oscuro. Quedarte en casa puede convertirse en una prisión si lo haces desde el miedo. Si no sales porque la ansiedad te paraliza o porque evitas conectar, eso ya no es preferencia, es evitación. La diferencia está en la honestidad contigo mismo. ¿Te quedas en casa porque encontraste paz? ¿O porque hay algo que te da miedo enfrentar? Y se pregunta lo cambia todo. Y aquí está lo que realmente importa. Balance. No tienes que salir siempre y quedarte siempre. Puedes salir cuando vale la pena, con gente que te importa. A experiencias que realmente deseas, y el resto del tiempo quedarte en tu paz. Porque la vida no se mide por cuántas fiestas fuiste. Se mide por cuando creciste, cuando creaste y cuando viviste según tu verdad. Si de verdad es que eres más feliz en casa con un libro que en un club con extragos, vive esa verdad sin disculparte. Entonces, ¿cuál eres tú? ¿El introvertido que protege su energía? ¿El que tiene alto autoconocimiento? ¿El que vio a través del FOMO? ¿O el que está aprendiendo que balance le funciona? Y si amas salir también es válido. Lo importante es que seas honesto contigo mismo. Si alguien te juzga por quedarte en casa, eso dice más de ellos que de ti. Dice que no pueden estar cómodos con su propia compañeros. Pero tú que puedes estar solo sin sentirte solo, tú encontraste algo que muchos nunca encontrarán, contenimiento interno. Y recuerda esto. No necesitas salir a buscar la vida. A veces, la mejor vida es la que construyes dentro de tus propias paredes.